Profe, sáquelo nomás. Sáquenlo nomás. Sáquelo, profe. Lo eliminamos. Lo eliminé ya. No hay problema. Ya, córtala. Ya. Fue chistoso. Ya, pues, cabrón. Ahí tenemos un conflicto que va a ser un poco más grande porque si la persona que está actuando de esa manera, ¿no es cierto?, es sancionada, va a ser producto de sus actos. Ya, decía yo que hay distintos tipos de conflictos y en la mañana tuvimos un conflicto porque el accidente, ¿no es cierto?, en el cual resultó lesionada una vaca y afortunadamente la persona que guiaba la vaca resultó ilesa. Eso no evitó que el capataz de la obra retara a sus trabajadores, ¿no es cierto?, por no haber prestado los apoyos necesarios a los heridos. En realidad, esa historia era un ejemplo, es algo ficticio, ¿ya? ¿Y por qué eso lo explico? Porque llamaron, ¿no es cierto?, algunos alumnos preocupados por la salud de la vaca. Entonces, la idea es que cuando yo ponga un ejemplo, lo tomen como algo ficticio, no necesariamente el accidente ocurrió en la mañana, ¿ya? Se trataba de ejemplificar una situación puntual y por eso puse, ¿no es cierto?, el caso de el atropello de la vaca con las consecuencias ahí por ahí. Ya, aclarado ese punto, vamos viendo cuáles son los conflictos más frecuentes dentro de la vida del ser humano, partiendo de la base que conflicto es cualquier pugna entre dos fuerzas, ¿verdad? Dijimos que un choque de dos fuerzas era un conflicto. Veamos cuáles se enumeran más acá. Primero tenemos, ¿no es cierto?, conflicto bélico, ¿ya? ¿Qué significa bélico? Bélico viene de belus, en latinismo, que significaba guerra, por lo tanto, todos los conflictos de guerra son conflictos bélicos, que son los que más abundan hoy en el mundo. Junto con el amoroso, ¿no es cierto? Este es uno de los conflictos más antiguos de la literatura universal. Las primeras obras hablaban justamente de los conflictos bélicos, de aquellas hazañas, ¿verdad?, de los héroes durante la conquista de los pueblos aledaños. Y por eso tenemos algunas obras como la Ilíada o la Odisea, donde se habla, ¿no es cierto?, de conflictos bélicos. Si pudiéramos también traerlo a nuestro presente, puede ser, por ejemplo, en El Señor de los Anillos, también hay un conflicto bélico, un conflicto de poder, ¿verdad?, donde dos fuerzas se enfrentan en el campo de batalla. Si nos vamos a la vida real, hoy día hay un conflicto bélico, ¿verdad?, entre ideologías distintas, los islámicos, ¿no es cierto?, versus, como ellos los llaman, los infieles, que son los occidentales. Ahí hay un conflicto bélico. En el Medio Oriente es una situación frecuente y que está todos los días dando noticias, ¿no es cierto?, de carácter negativo. El otro tipo de conflicto, aparte de la música, ¿no es cierto?, que interrumpe, es lo que podemos llamar el conflicto político, que se origina por la divergencia en las ideas de los protagonistas. Hay libros, hay textos, hay novelas que nos hablan, ¿verdad?, de ideologías distintas que se enfrentan en una situación puntual. Hubo un momento en que los escritores rusos, por ejemplo, se hicieron famosos en el mundo, dado que ellos eran opositores al régimen soviético y por lo tanto fueron sancionados. Solzhenitsyn, por ejemplo, es un autor ruso que escribió una serie de novelas, entre ellas Archipiélago de Gulag, donde él habla del exilio, de cómo a él lo exiliaron, ¿no es cierto?, en una zona de Siberia y donde sufrió mucho producto de este alejamiento de la vida cotidiana. Entonces el conflicto político se plantea desde el punto de vista ideológico. Cuando hay lucha ideológica, ¿verdad?, se habla de conflicto político. Un tercer tipo de conflicto más o menos frecuente es el social y cultural, ¿ya? Cuando hay lo que se llama la lucha de clases. Por ejemplo, cuando se produce la crisis del salitre en Chile en la década del 30, 1930, esa gente que quedó cesante en el norte viajó a Santiago y llenó la capital de poblaciones que en ese momento se llamaban poblaciones callampas, que hoy día se pueden llamar campamentos, y crearon problemas de tipo social y cultural, porque esa gente quería, ¿no es cierto?, ayuda estatal para construir su casa, para tener una vivienda digna, y se creó ese conflicto y eso fue reflejado en la literatura. Hay cientos de obras que hablan de ese momento histórico en Chile que se caracterizó por un problema social y cultural.
gobierno militar. Después del año 90, hubo muchos escritores que hablaron de la década ¿verdad? Anterior, donde hubo persecución, hubo exilio forzado, donde hubo desapariciones, y ese conflicto social y cultural quedó plasmado en algunas obras de autores chilenos. Y desde la década del 2000 en adelante, también se han originado una serie de conflictos culturales, dado que las condiciones sociales no han variado mucho. ¿Ya? Vemos que hay dos imágenes, ¿no es cierto?, que nos hablan de una situación de conflicto social y cultural. Y nos quedaría uno, parece, Cristian, que sería tal vez el más trascendente en la literatura actual, que es el conflicto interior, que es menos visible, ya, dado que involucra la parte espiritual del ser humano, en el cual un individuo sufre una serie de cambios internos producto de las circunstancias, ya que puede ser por razones morales o éticas, o bien por algunas actitudes patológicas que pueda tener este personaje. Por ejemplo, en el caso del Túnel, ya, una novela de un escritor argentino, donde hay un crimen motivado por un celo obsesivo, un celos patológico de parte del protagonista. Hay otra novela, también de escritores argentinos, que hablan de los conflictos interiores de los personajes. En Chile, digamos lo más cercano, sí, tenemos a La Amortajada, por ejemplo, de María Luisa Bombal, que nos habla del conflicto de una mujer que no es valorada dentro de su matrimonio ni dentro de su familia. Entonces, todo lo que sea conflicto interior es el que conlleva una duda existencial motivada por creencias o razones éticas o morales. Yep. Ok, Claudio, gracias. Profesora Paola, entonces viene con la siguiente diapositiva. Ya, otro tipo de conflicto que existe en la narrativa es el conflicto amoroso. Es de los más antiguos en la literatura de ficción de cualquier época. El amor es una rica variedad de formas múltiples, en su rica variedad de formas múltiples, incluidas las sexuales, ha proporcionado y proporciona infinidad de variantes para armar todo tipo de tramas. Desde el thriller con fondo amoroso hasta la inmensa producción de todo tipo de novelas sentimentales. Es rara la novela que no te contenga una historia amorosa, aunque sea colateral o paralela a la historia principal. Ya, yo creo que en todas, aunque sea de repente vemos una película media chistosa, pero igual hay alguna trama, algún conflicto amoroso entre los personajes, ¿cierto? Aunque no sea la historia principal del texto, siempre hay relacionada alguna historia amorosa o con tintes amorosos, ¿cierto? En las tramas de las historias, no solamente en las novelas, en los cuentos, en todo tipo, incluso ahí dicen los thrillers, que son como más de terror o de suspenso, también está incluido el conflicto amoroso. Ahí vemos una escena, ¿cierto? ¿Alguien sabe de qué escena es esa? ¿De qué película es? ¿O de qué ópera? ¿Julieta? De Romeo y Julieta, ¿cierto? Ahí ese es un clásico de los conflictos amorosos. Ya, profesor. Ya, para complementar esta diapositiva relacionada con el conflicto amoroso, me estaba acordando yo de otras novelas que tal vez ustedes no hayan escuchado o leído, o a lo mejor sí, que también está presente este conflicto amoroso. Por ejemplo, la novela Marianela. También ahí, ¿cierto? Hay un drama de amor, donde ella sirve de lazarillo, ¿cierto? Protagonista que es no vidente, hasta que él recobra la vista, ¿cierto? Y se fija en otra persona, conflicto amoroso total. Hay otra novela, un poquito histórico, político, social, le llamo yo, que se llama Martín Rivas, donde también está presente, obviamente, el tema del conflicto amoroso, impedido el amor, en este caso, por intereses, por plata, ¿cierto? Por economía, ¿ya? Conflicto familiar. Estos conflictos que hemos estado viendo no solamente son parte de lo que es la literatura, sino que también, como lo decíamos en la mañana,
involucra, ¿cierto? O abarca la vida cotidiana. Conflicto familiar. En el mundo de los afectos, el ámbito familiar es decisivo para idear un conflicto narrativo. También es muy raro que en cualquier obra de ficción no aparezcan familiares de los protagonistas o de los antagonistas y de todo tipo de problemáticas relacionadas con ellos. Aquí vemos dos imágenes, ¿cierto? La de la derecha, de su derecha, una mamá, ¿cierto? Que está desesperada porque tanto la hija mayor como la hija menor algo le están pidiendo, algo le están reprochando y ella ya como que no da más, como que ya está a punto de colapsar. En la imagen de la izquierda de su pantalla, el papá al parecer, ¿cierto? Le está llamando la atención a la niña, a la hija, porque tiene sus pies sobre el escritorio, sobre la mesa, ¿ya? Y así como esos conflictos que vemos ahí en pantalla, la vida familiar, repito, la vida diaria está llena de conflictos, no solamente en la narrativa, sino que también esto es aplicable a la realidad. Por ejemplo, supongamos que hoy día lunes, en algunas familias, la mamita cocinó porotos. A usted no le gustan los porotos, se armó un conflicto, ¿cierto? Había tomate de ensalada y no, a mí me gusta la lechuga, mamá, tú sabes que no me gusta el tomate. Se forma ahí, ¿cierto? Un conflicto en lo que es el núcleo familiar. Y así, situaciones infinitas que se dan tanto en la literatura como en lo cotidiano de lo que es el conflicto familiar. Conflicto con cualquier tipo de autoridad o poder. Tanto en la literatura, insisto, como en lo cotidiano, se da este tipo de conflicto. En este apartado podemos incluir un número indefinido de conflictos según la óptica que hayamos querido introducir en la trama. Basta con pensar, por ejemplo, los conflictos que surgen entre padres e hijos, ¿cierto? Los padres, como tales, ¿cierto?, quieren que sus hijos les obedezcan. Ahí se produce un conflicto porque obviamente los hijos a veces quieren dominar ellos a sus padres. Entonces ahí hay un conflicto, ¿cierto?, llamado de autoridad o poder, donde la parte 1, los padres en este caso, quieren hacer lo que corresponde, pero hoy en día en la sociedad un tanto revolucionada, ¿cierto?, son los hijos los que quieren dominar más que los padres. Por lo tanto, conflicto de autoridad o poder. Profesor-alumno, en la sala de clases, de esta manera como estamos trabajando también, a veces el niño o el estudiante quiere llamar mucho la atención y quiere que el profesor sucumba ante lo que él dice. Entonces el profesor va a decir, no, porque aquí en la sala de clases yo soy quien digo lo que hay que hacer y lo vamos a hacer de esta manera. Y el alumno no quiere entender eso, entonces se da un conflicto. Los patrones con los empleados, ¿cierto? Lo mismo. Los amos con los sirvientes, los oficiales con los soldados, entre otras situaciones donde pudiera generarse, ¿cierto?, o producirse este tipo de conflicto con cualquier tipo de autoridad o poder, ¿cierto? Nosotros, los seres humanos en general, cuando hay alguien que está sobre nosotros en poder o en autoridad, como que queremos sabotear un poco esa autoridad. Y es ahí donde empiezan los problemas, los conflictos justamente. En la vida de pareja, me da la impresión que también esto puede darse. A lo mejor él quiere hacer lo que él quiera, pero la polola, o viceversa, le va a decir, no, pues aquí los dos estamos en igualdad de condiciones y no tienes por qué tú prohibirme que yo haga tal cosa. Entonces también como que el ser humano reacciona cuando ante alguien que está en un nivel superior a él o a nosotros. A lo mejor... Sí, Claudio. Mira, yo creo que también lo que tú decías, en todo tipo de relación siempre existe la posibilidad de un conflicto. Y eso parte de la base de que no están definidos los roles, ¿ya? En la medida en que las personas comparten responsabilidades, ¿ya?, y se asignan roles, las cosas están claras. Por lo tanto, no hay una dominancia de uno sobre otro, sino que cada uno tiene que mantener su espacio y su independencia, porque obviamente desde el momento en que yo invado la independencia del otro, estoy creando un conflicto. Por ejemplo, algo tan simple. En la casa hay dos hermanos, ¿no es cierto?, que comparten piezas. Si uno es más desordenado que el otro, va a crear un conflicto de inmediato. Por lo tanto, en cualquier relación, ¿no es cierto?, familiar, amorosa, laboral, siempre va a existir la posibilidad de un conflicto. Siempre. Eso. Ok, gracias, Claudio. Profesora Paola. Audio, Paola. Sí. Ahí sí.
Ya, otros conflictos a los que podrían enfrentarse los personajes de un relato o las personas en el mundo real. Yo los voy a invitar aquí a que me vayan describiendo las imágenes. Por ejemplo, la primera dice protagonista contra naturaleza. Alguien que me cuente o que dé algún ejemplo o que describa la imagen. ¿Qué le parece a ustedes? Los escucho, chiquillos. ¿Qué sería un conflicto protagonista contra naturaleza? ¿Qué les parece a ustedes? Cuando alguien se pierde en el bosque y tiene Ya. que luchar para sobrevivir. Bien, ya. Veamos la siguiente. Protagonista contra sociedad. ¿Qué podría ser? Cuando el Lo acusaron de protagonista algo. cree algo y los demás no y lo tratan mal por eso. Lo Ya. acusaron de algo. Todo. Bullying o algo así. Diferencias de opiniones. Cuando tienen distintos gustos. Ya, bien. Muy bien. Ya. Protagonista contra tecnología. Puede ser que se trae ciberbullying. Ciberbullying. Ciberacoso. Ya. Pero ahí dice como el O protagonista. como en la película de Robot. Como la película Robot. Ahí estaría más relacionado. Robocop. Ya. No sé, profe, ¿usted qué? Robocop, por ejemplo. Mira, Ya. yo me quedaría con la idea de Yo Robot. Ahí se nota el conflicto que hay, ¿verdad?, en el protagonista entre aceptar una realidad o simplemente seguir creyendo lo que creía. ¿Ya? En la ciencia ficción se da mucho la lucha entre el protagonista y Claro, la tecnología. Todo lo que es ciencia ficción crea conflicto. claro, sí. Ya, a ver, protagonista contra antagonista. ¿Algún ejemplo? Una pelea contra el villano del texto o algo así. Ya, exacto. Sí, yo aquí el tenante le preguntaba al profesor, ¿qué pasa con los videojuegos? Hay videojuegos que donde hay una historia, ¿cierto? Por ejemplo, yo de mi tiempo Mario Bros, ¿cierto? Ahí en Mario Bros iba a rescatar a la princesa, ¿cierto? Pero hay otros que son como de pelea, videojuegos. Minecraft. Tengo un ejemplo de ahí donde Minecraft. contra el antagonista, por ejemplo en videojuegos. Mortal Kombat, ya, y claro, de hecho ahora va a salir una Mortal Kombat. O sea, hay una trama, hay una historia detrás de ese videojuego, ¿cierto? Y claramente hay un conflicto de protagonista contra antagonista. Muy bien. Ya. Otro es protagonista contra él mismo. ¿En qué podría ser eso? ¿Dónde lo podríamos ver? Baja autoestima. ¿Ya? Baja El protagonista autoestima. tiene depresión. No saber qué quiere hacer en la vida. ¿Ya? Sí, en la imagen que se ve, ahí se ve como un hombre con Está algo. borracho. No saber tomar, le cuesta tomar decisiones. Ya, bien. Por ejemplo, ahí vemos una persona que está tomando algo, ¿cierto? Seguramente tiene problemas con el alcohol, consigo mismo, ¿cierto? Problemas personales. Problemas personales, ¿cierto? No sabe cómo enfrentarlo. Bien. La siguiente, protagonista contra la realidad. ¿En qué podríamos ver? En el libro de Don Quijote de la Mancha. Ya. Bien. ¿En qué otra cosa? Protagonista contra la realidad. Como decía el profesor, en la ciencia ficción también se ve mucho... Esquizofrenia. La gema del infinito. Ya. En Endgame. algunos casos, Infinity War. Ya. en algunos casos cuando las personas no aceptan sus defectos. Ya. Protagonista contra la realidad. Y yo creo, Paola, que apunta un ¿Los poco cazafantasmas?
a lo que decía la última alumna, cuando la persona no acepta su realidad y se rebela contra ella y se deprime porque le tocó esa parte de la vida. Ya, yo creo que apunta un poco a lo que decía la última alumna. Ya. Bien. Tenemos también protagonista contra Dios. A ver, veamos ejemplos. ¿Qué podría ser? ¿Sí? No se escuchó. Protagonista contra Dios, ¿qué podría ser? Cuando una Protagonista ateo persona, que no cree en Dios. Ya, cuando alguien... Los ateos. Ya. cuando rechaza la existencia y forma conflicto porque otra persona cree y cosas así. Ya. Ya. La siguiente es protagonista contra la ausencia de Dios. Esto es distinto a contra Dios. ¿Milagros del cielo? ¿Cómo? ¿Podría ser como la película Milagros del cielo? Milagro, parece que no lo he visto. ¿De qué se trata esa? O el Todopoderoso. Que la señora deja de creer en Dios porque no salvan, que no hay cura para la enfermedad de su hija. Ah, ya. O sea, como que reclama. Estaba esperando un milagro. Ya. Ya. No hay ausencia de Dios. Ella le reza, pero no hace nada, como así. Ya. O sea, cuando en realidad la persona tiene como siente que no lo escucha, como que Dios no lo escucha, como que Dios parece que lo dejó de lado, ¿cierto? Sí, Paola. Parece que estaba diciendo la niña. ¿Sí? Hay varias novelas, sobre todo de esta época contemporánea, donde el hombre cuestiona mucho la existencia de Dios, ¿ya? Y se siente abandonado, y más que nada deja de creer justamente porque esperando un milagro, esperando una presencia divina para solucionar un problema, ve que no hay ayuda, por lo tanto deja de creer, ¿no es cierto?, en ese ser celestial, y se está poniendo en un plano de absoluto nihilismo, no creencia, ¿no es cierto?, o ateísmo. Entonces, es más que nada por problemas personales que dejan de creer en Dios, ya que se alejan de él, porque sienten que Dios no está. ¿Ya? Y por ahí hay varias novelas actuales que hablan del problema. Sí. Sí, en Netflix han salido varias películas relacionadas con el tema. Y la última es protagonista contra autor. Un ejemplo. ¿Qué podría ser? Que al protagonista no le gustó la trama. Por ejemplo, que el protagonista no se siente de acuerdo con la vida que está teniendo. Cuando el protagonista es consciente de que es un personaje ficticio. Ya. Y lucha por las decisiones que toma el autor al desarrollar la historia. Ya. Bien. Sí. De hecho, Paola, hay una obra que se llama Niebla, que justamente trata el problema de la rebelión de un personaje contra su creador, ya donde el personaje le cuestiona al autor, ¿verdad?, ciertas características que le asignó, y le dice definitivamente que él no está de acuerdo, ¿verdad?, con seguir existiendo, ya que él se va a matar, ya, como personaje. Y el autor le replica que el dueño de la vida de sus personajes es el autor, y que él como personaje, ¿no es cierto?, no puede rebelarse porque el que manda es el autor. Ya, y ahí se produce un conflicto entre un personaje y su autor. Eso es como más difícil de encontrar quizás en la literatura, sí. Sí, es más complejo. Se da igual, pero son pocos los casos. Sí. Ya. Profesor. Ya, yo agregar algo solamente ahí en la tercera imagen donde dice protagonista contra la tecnología, que genera, según mi parecer, un conflicto momentáneo mínimo. Imagínense que a ustedes, a nosotros nos regalan el último iPhone. Lo más probable es que yo entre en conflicto. ¿Por qué razón? Porque no voy a saber utilizar ese iPhone. Pero por lo curioso que somos nosotros, a la media hora o a la hora ya lo vamos a dominar como nuestro querido
Samsung no sé cuántito, ¿ya? Entonces yo creo que también ahí pudiera darse ese tipo de conflicto contra la tecnología. Cuando la tecnología, yo voy descubriendo nuevas tecnologías y obviamente voy a tener que ir aprendiéndolas a usarla, a utilizarla. Entonces también ahí creo que podríamos estar en presencia de un conflicto tecnológico. Cuando me llega algo nuevo y adelantado a lo que yo estaba acostumbrado. Cristian, y no podemos olvidar la situación nuestra como profesores que, dada la pandemia, ¿no es cierto?, nos vimos un poco presionados, un poco obligados a irnos introduciendo en la tecnología para poder mantener nuestro contacto con los alumnos. Y eso ha sido un conflicto para muchos, sobre todo para los que tenemos más años. Ha sido complicado, pero hemos ido superando la etapa poco a poco con la ayuda de las demás personas. Pero eso ya es un conflicto, ya hay un conflicto que nosotros no buscamos y que no esperábamos tampoco, ¿ya? Eso. Exactamente, sí, complementando lo que dice el profesor Claudio. En marzo del año pasado, los primeros días de marzo, nosotros jamás sabíamos, por ejemplo, que existía una plataforma que se llamaba Zoom. Y al comienzo no sabíamos utilizarla mucho o muy bien, y por lo tanto nos enfrentamos, ¿cierto?, a un conflicto tecnológico, ¿ya? Continuamos. Aquí ya llegando con una síntesis para ir cerrando esta clase, resumiendo. Y aquí participen los que puedan. Aquí llamamos narración. Eso deberían tenerlo clarísimo. Una intervención, a ver, una persona. Al contar una historia o de hechos reales o ficticios, comenzando por el principio y terminando en el final, o por el final y en el principio terminar. Ya, contar, ¿cierto? Relatar una historia real o ficticia que tiene muchos acontecimientos y que lleva un orden, ¿cierto? Una estructura. Ok. Recordemos aquí un poquito lo que Claudio en la mañana les explicó en extenso. ¿Cuáles son los 4 elementos principales de la narrativa? Narrador, ambiente. Narrador, ambiente, ya. ¿Los personajes? Personajes. Tiempo. Y el tiempo, ¿cierto? Personajes, narrador, tiempo y ambiente. Son los 4 elementos esenciales y que de una u otra manera siempre, sí, están presentes en una obra narrativa. ¿Qué es el conflicto dramático? En la mañana lo vimos bastante. ¿Y por qué es tan importante? ¿Qué es el conflicto dramático? ¿Qué idea les queda? Porque si no hubiera conflicto en una historia, sería muy aburrido y nadie la leería. Ya, si no hay un conflicto de la historia, esa historia sería muy aburrida y nadie vería la película o nadie leería el libro, ¿ya? En la mañana dijimos... Es como ¿Ya? Es como lo que se centra o lo que le da el... No sé cómo explicarle, como que le da la trama no sé. ¿Ya? Es aquello que... Es la causa. Es aquello que permite... El toque de interés. ¿Ya? Y cuando aparece el conflicto, ¿qué se rompe en una novela, por ejemplo? Viene la comodidad. Se rompe la armonía, ¿cierto? Claro, todo lo que estaba bien, lo que era bonito, de pronto hay un hecho que rompe, ¿cierto?, el esquema y ya no es todo bonito, sino que empiezan a haber situaciones más complejas. Entonces, ¿qué es el conflicto dramático? Es una situación que altera, eso dijimos en la mañana, es una situación que altera el desarrollo de las acciones y las convierte en un tanto problemáticas. ¿Y por qué es importante? Porque es un motor, ¿cierto? Eso dijimos en la mañana. Es un motor que permite que las acciones ocurran y que las historias vayan avanzando. Si no hay un motor o si no hay un conflicto dramático, no tendríamos nada, ¿cierto? O tendríamos una situación monótona y por lo mismo aburrida. Ya lo explicamos, ¿cierto? ¿Por qué el conflicto es un motor? Lo que dije recién. Porque permite que las acciones avancen, que sucedan. ¿Qué son las anacronías? En la mañana lo señalamos bastante en extenso. ¿Quién me lo recuerda? ¿Qué son las anacronías y con qué elementos se relaciona principalmente? ¿Tienen que ver con el tiempo? Con el tiempo ya. Tienen que ver con retrospectiva. Retrospectiva, ¿cierto? Saltos en el tiempo. Saltos en el tiempo, ¿cierto? O quiebres temporales. Desde el presente nos conducen al pasado o desde el presente vamos, ¿cierto?, al futuro. En la mañana conversábamos que habían 2 tipos, una que va al pasado que se llama analepsis y otra que va al futuro que se llama prolepsis.
La analepsis se divide en dos, el conocido por ustedes hace mucho tiempo raconto, un recuerdo extenso, y a veces es un recuerdo breve que se llama flashback. Y cuando vamos al futuro de manera breve, se llama flash forward, a las 5 iré a Los Ángeles, es un ejemplo. O si yo entrego más detalles, se llama premonición. Perfecto, esas son las anacronías y tienen que ver con el concepto de, o con el elemento tiempo en la narrativa. Actividad de cierre. Chiquillos, a ver, ustedes van a tener, como bien dice ahí, 5 minutos. ¿En qué circunstancias de la vida? Esto no, la actividad 2 es la que van a hacer ligerito. Actividad de cierre. ¿En qué circunstancias de la vida se puede dar algún tipo de conflicto? ¿Por qué? Cualquiera de ustedes. ¿En qué circunstancias de la vida podemos estar en presencia de un conflicto? ¿Por qué? Al decidir qué carrera vamos a estudiar. Ya, decidir, ¿cierto?, qué carrera voy a estudiar. A lo mejor me gusta medicina, pero también me gusta odontología, entonces voy a tener un conflicto hasta que llegue el momento en que yo voy a decidirme por una de las dos carreras, ¿ya? Perfecto. ¿En qué otra instancia de la vida podemos estar en presencia de un conflicto? ¿En una pelea? Ya. ¿O en una discusión? No voy a comprar solo. En una discusión, ¿cierto? En una pelea. ¿Por qué cuando va a comprar solo? ¿Por qué se genera un conflicto ahí? Porque me confundo. Se confunden las cosas, ¿cierto? O se olvida de qué era o de qué marca era lo que le habían encargado. Ya, perfecto. Podría ser, ¿cierto?, una situación súper cotidiana que presente y genera un conflicto, sobre todo a las personas más jóvenes, ¿cierto? Ustedes o más niños. Otra instancia donde hay un conflicto. ¿Sí? ¿Podría ser un problema judicial? Claro que sí, pues un gran conflicto cuando alguien, no sé, pues alguien es papá y tiene que pagar una pensión alimenticia y no la está pagando. Claro, hay un conflicto judicial ahí grave. El divorcio. El divorcio, sin duda, es un tipo de conflicto. Los bomberos. Ya, más concreto lo de los bomberos, por favor. Sí, los bomberos porque... ¿Un golpe de estado? Bueno, yo tengo familias que son bomberos, ya, porque a veces pueden estar en sus casas y de repente surge un incendio y no tienen cómo llegar al cuartel porque tienen que ir rápido para apagar el incendio. Ahí se presenta un conflicto. Perfecto. Y también a propósito de bomberos, a veces, no sé si han escuchado que hay chistositos que llaman a bomberos y le dicen en tal parte está ocurriendo tal cosa y resulta que llegan los bomberos y no hay nada. También eso es un conflicto para los bomberos. Alguien dijo por ahí un golpe de Estado. Claro que es un conflicto macro, tremendo para un país. La guerra mundial. Guerra mundial, ¿ya? Francisco. Yo sé de esos conflictos de bomberos, ya que mi papá es bombero. Exacto, y a veces ocurre eso, ¿cierto? Sí, ocurre mucho. ¿Ve? Ya, perfecto. Hay una compañera en el chat que dice en las mañanas para despertar a clases. Claro, a lo mejor el estudiante o la estudiante tiene mucho sueño y tiene clase a las 9, anoche se acostó tarde y no quiere despertar o no quiere levantarse, ¿cierto? Claro, es un conflicto sin duda, porque la mamá le dice, oye, levántate. No, mamá, 5 minutos más. Oye, levántate. Y de algo mínimo se puede producir algo mayor. ¿Ya? Perfecto. Ya, los profesores. Ya, los profesores, a ver, más específico. Por ejemplo, yo envío un trabajo y espero la respuesta y la respuesta nunca llega. No sé si le llegó al profesor y ahí tengo un conflicto, tengo que hablar con mi profe jefe para que hable con el profe. Exacto, es un conflicto. Sí, chiquillos, yo les expliqué eso en la mañana. Ahora, a partir de la segunda guía, vamos a hacer un paréntesis, a partir de esta guía, en cuanto nosotros recibamos su correo, le vamos a colocar en primera instancia acuso recibo, para que ustedes se queden tranquilos, ¿ya? Porque tenemos 5 días hábiles para informarle nosotros al profesor jefe y el profesor jefe les va a informar a ustedes. En cambio, es más rápido. Yo por lo menos a los 6 cursos que tengo, y me imagino que el profesor Claudio igual, les va a avisar en cuanto nos empiecen a llegar los correos, simplemente acuso recibo, saludos, para que ustedes queden tranquilos y sepan que le llegó su guía al profesor. Claro, si tú envías la guía y el profesor no te acusa recibo, claro, está en un conflicto. Si te recibió el correo o me equivoqué en alguna letra y el correo se fue para otra parte y por eso me rebotó. Bien el ejemplo de conflicto. Chiquillos, si sumamos y restamos la vida entera, es un conflicto. Siempre van surgiendo cosas que rompen con la armonía, que rompen con la tranquilidad, hacen que nos aproblememos, que nos cuestionemos un poco, que nos desesperemos, etc. Ya, ahora sí me escuchan. Van a tener 5 minutos
para hacer esa actividad, donde dice 2. Redacta en un cuadernito que ustedes tienen ahí a mano, en 6 líneas, una situación que presente uno de los tipos de conflictos estudiados. Por ejemplo, alguien va a crear un pequeño relato donde se va a hablar de un conflicto político, ¿ya? Otro a lo mejor va a redactar un texto breve donde hay un conflicto amoroso, ¿ya? Entonces, en el texto breve de 6 líneas que ustedes van a redactar en este momento, que se note la presencia de uno de los tipos de conflicto. ¿Se entiende la actividad, chiquillos? Pasado los 5 minutos. Sí. Ya, pasado los Sí. 5 minutos, los que quieran leerlo aquí para todos, lo hacen, o de lo contrario, pueden colocarlo también en el chat con nombre, curso, no, nombre, apellido y curso, ¿ya? Ya, 5 minutos, entonces, muchachos. No entendí, profe. ¿En el cuaderno, profe? Puede ser en el cuaderno, o si quieres inmediatamente lo colocas en el chat y con el nombre de ustedes, apellido y curso. Y al final de los 5 minutos, si alguien quiere leerlo acá, también lo puede hacer. Ya, profe, gracias. Lo importante es que haya o esté presente un tipo de conflicto de los que mencionamos hoy día. Político, social, interno, amoroso, de poder o de autoridad, etc. ¿Ya? Entonces, según mi hora, que tengo las 15:10, a las 15:15 revisamos algunos. Ahora, si alguien quiere hacer una pregunta, mientras tanto. Me preguntan si después se envía, no, lo pueden colocar ahí en el chat solamente o lo leen acá en un ratito más. Al correo no tienen que enviarlo, es una actividad para la clase. Si alguien no ha puesto su nombre y curso en el chat para la asistencia, debe hacerlo. ¡Qué silencio! Ahora podían poner música. Siempre y cuando sea música no hay problema, pero lo que pusieron delante no era música. Profesor, no les dé ideas, por favor. Era un merequetengue. Ya, sigan calladitos. Pan. Benjamín, pero no te Oye, pero hoy día no está en la cuarentena. ¿Quién? ¿Quién? ¿Es con nota? A quienes coloquen en el chat van a tener un pequeño premio. No, no es con nota. Un pequeño regalito, si es que está bien. Cuando lo leamos. ¿Cómo o lo cuando tenemos? Ya. ¿Lo tenemos que poner en el chat o escribirlo en el cuaderno? A ver, mira, si lo escribes en el cuaderno y si te quieres ganar este pequeño premio, vas a tener que leerlo en un ratito más. Ahora, si lo escribes en el chat, ahí va a quedar y después nosotros lo vamos a leer y vamos a ver si se merece el premio pequeñito o no. Mira, amigo pegado. Ah, ya. Hola. Chao. Tío. Tío. Sí, perdón. Profe, Dígame. si lo escribimos en el chat, ¿se lo enviamos a usted por privado o se lo enviamos a todos? Al chat nomás. ¿Pero a todos o O sea, ya solo terminé. Pau, ayúdame con esa parte. ¿Se puede al privado, cierto? Panchito artístico.
Sí tendrían que enviarlo al profesor que está como el liceo municipal o al profesor Claudio si es que le hace él para que tengan solamente de los cursos. De cada uno. Sí. Profe, es que en delante a mí se me cortó, se me queda pegado, ¿qué era lo que había que hacer? Un pequeño texto de 6 líneas, un breve texto de 6 líneas, donde aparezca uno de los tipos de conflictos que hoy día estudiamos. Puede ser el conflicto amoroso, o el político, o el bélico. Una pequeña historia donde haya un tipo de conflicto. Ya, gracias. Profe, yo me Ok. pasé un poquito. Me No, no salió importa. una línea más. Ya, no hay problema. 2 minutitos y leen algunos los que quieran, o de lo contrario, repito, en el chat. ¿Lo puedo leer ahora yo? Que ya lo terminé. Ya, bueno, adelantemos, dele. ¿Quién va a ser? ¿Cuál es su nombre? El Antonia curso. Vera, primero Avellano. Ya. Ya, Antonia, léalo. Él miraba a la ventana nuevamente, perdiéndose en la paz allá de la naturaleza, contrastando con todas las preguntas que torturaban su cabeza. Podía escuchar a su familia disfrutando del día, mientras él se atormentaba poco a poco. ¿Cómo escondería al monstruo que dormía en su interior? ¿Cómo evitaría hacerle caso a las voces? Estaba asustado de él mismo. Ya, perfecto. ¿Qué tipo de conflicto utilizaste ahí? Conflicto interno. Exacto. Bien, Antonia. Muy bien. Profesor, yo igual quiero, ya que terminé. Ya, ¿quién? Gaby dice ahí, ¿o no? Gabriela Saavedra, primero Roble. Ya, léalo, Gabriela. Ok. Conflicto familiar. Yo quiero estudiar una carrera artística como bailarina profesional, pero mi padre no está de acuerdo ya que él quiere que estudie una carrera como leyes o medicina. Él quiere que gane dinero para cuando sea más viejo lo mantenga. Ya, bien, sí, La clásica historia de mantener al padre. eso que relata la compañera suele ocurrir en algunas familias, ¿cierto? Que el estudiante quiere una carrera, en cambio la familia Doña quiere otra. Bien, bien, Gabriela, ok. Va a ser diseño gráfico. ¿Alguien más que quiera leerlo aquí para todos? Tío, yo se lo mandé por el chat a usted. Ya, ok, ahí lo revisó. ¿Alguien más que quiera leerlo acá? Igual se lo mandé. Ya, bueno. ¿Quién más quiere leerlo para todos? ¿Nadie más? ¿Nadie más se atreve? ¿Nadie más? Ya. Yo lo estoy terminando. Ya. ¿Quién lo terminó? Yo lo terminé. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es? ¿El curso? Jorge Coloma, primero Ya. Avellano. Ok, dale Jorge, léelo. Un conflicto entre mí mismo. Espera un poquito que hay un ruido. Ya, un conflicto entre mí mismo. Ya. Estoy en primero medio y todavía no sé qué carrera estudiar. Estoy pensando en estudiar o sea, en estudiar música, pero la verdad no sé si será lo mejor para mí. Viendo entre otras carreras, no sé qué más podría hacer. Y me acomplejo y trato de pensar en lo que sea mejor para mí. Ya, ok, bien Jorge. ¿Alguien más antes de ir a ver la guía Está bien. y todo lo que tienen que hacer? ¿Alguien más que quiera leerlo? ¿Nadie más? Ya, chiquillos, entonces, todos los alumnos y alumnas que leyeron acaso ejemplo donde aparecía un tipo de conflicto, está correcto. A los que enviaron al chat, obviamente los vamos a leer y ahí vamos a asignar nuestro pequeño premio que estamos otorgando, ¿ya? Entonces ahora voy a pasar a explicar la guía que ustedes deberán realizar. Y ahí vamos a explicar todo acerca de la guía. Si se me escapa algo, Claudio y Paola, ustedes me interrumpen y agregamos simplemente. Ya, lo primero, chiquillos, a diferencia de la guía 1, que aquí donde está en amarillo dice sumativa, la anterior decía formativa, no iba con nota. Ahora, la guía que ustedes van a desarrollar y que tiene que ver con lo que vimos hoy día de los conflictos, va a ser sumativa, o sea, va a ser con nota al libro, como dicen los chiquillos, ¿ya? Que no falte, chiquillos, en su guía su nombre, apellidos y el curso. Ahí dice primero medio y ahí ustedes le colocan el apellido. Alerce, Roble, Avellano, cualquiera de los 7 primeros.
Lengua y literatura, estamos en la unidad 1. El puntaje ideal o máximo que ustedes podrían sacar de esta guía es 38. Ahí voy a colocar el puntaje real, de acuerdo a lo que ustedes van a responder bien. Pero aquí entre paréntesis hay un más 5. Ese más 5 es porque al final de la guía hay un desafío o un bonus track que es voluntario. Ustedes verán si lo hacen o no lo hacen. Avanzo. Aquí están todos los objetivos de la clase, las generalidades o consideraciones generales que ustedes ya recordarán de la primera guía. Pero hay algunos pequeños cambios. Y aquí vamos al primer cambio. El plazo máximo para que ustedes nos envíen esta guía, los cursos Alerce, Roble, Arrayán, Avellano, Raulí, Araucaria, al profesor Machuca, o sea, a mí, o al profesor Claudio Céspedes, los alumnos del primero Canelo, tienen como plazo máximo hasta mañana martes 30 de marzo hasta las 11:59 horas AM. Si lo simplificamos, hasta las 12 del día de mañana, ustedes pueden enviar esta guía. La comienzan hoy y hasta mañana a las 12 del día. Si es que ustedes envían esta guía mañana a la 1 de la tarde, a las 3 de la tarde, a las 4 al día siguiente, ya se va a considerar fuera de plazo, la vamos a recibir, pero va a ir disminuyendo su nota por cumplimiento. Así que ojo con eso, chiquillos. Así que ojalá todos la empiecen ahora cuando terminemos la clase, y si la terminan a las 5 de la tarde, a las 6, a las 8, la envían inmediatamente. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, dice el dicho. Entonces, mañana hasta las 12, al profesor Claudio, el primero Canelo, y todos los demás cursos al profesor Machuca. Aquí hay otro cambio, estudiantes. Nuestros correos ahora son institucionales. Deben enviarlas a estos correos. Los estudiantes que me la van a enviar a mí, profesor Machuca, este es mi correo institucional. Cristian, con H, porque si no le colocan la H, el correo va a rebotar. Tal como aparece ahí, cristian.machuca@liceonacimiento.cl. Ese es el correo que vamos a utilizar de aquí en adelante. No me la envíen al de la guía anterior, a este correo. Y al profesor Céspedes, ahí está su correo, claudio.céspedes@liceonacimiento.cl. Esos son nuestros correos institucionales y a esos correos deben enviarnos las guías desarrolladas. La guía de lenguaje, bueno, aquí está la parte teórica un poco, no todo lo que vimos en el PPT, sino que algunas partes, las más esenciales. Después vamos acá. Ahí. Dice ejercicios de aplicación de contenidos y comprensión lectora. Aparece un texto aquí, ¿cierto? Que se titula La tía Chila, de una autora mexicana. Cuenta una historia, ¿cierto? De un tema de mucha contingencia. Ahí se van a dar cuenta ustedes por qué digo que es un tema de contingencia. Entonces lo van a leer comprensivamente. Si no lo entienden a la primera, vuelvan a leerlo. Este cuento aparece en el libro que se llama Mujeres de Ojos Grandes, de la autora mexicana Ángeles Mastretta, ¿ya? Entonces la primera parte de preguntas, de la 1 a la 5, son, entre comillas, preguntas de materia, de lo que vimos en el PPT. Conflictos, tipos de conflictos, anacronías, etc. Deben encerrar en un círculo o marcar con una X la alternativa que ustedes creen es la correcta. Después, en el ítem 2, son preguntas exclusivamente que están relacionadas con el texto de la tía Chila. Ustedes lo van a leer comprensivamente, van a ir a la pregunta, la van a leer y van a analizar un poquito lo que leyeron y van a responder, por supuesto, cada una de estas preguntas. Son 1, 2... hay preguntas de opinión, chiquillos, igual, reflexión. Recuerden que en la mañana yo les dije que en el diagnóstico muy pocos de ustedes habían opinado o reflexionado acerca de algunas preguntas. Aquí van a tener que hacerlo, porque si las dejan sin contestar, su nota, su calificación se va a ver disminuida. Ahí ustedes leen con detenimiento son de comprensión de lectura, de inferencia, de reflexión, de opinar.
Y aquí viene el bonus track. Si ustedes se dieron cuenta, en el relato de la tía Chila, hay algunas palabras destacadas en rojo. Eso lo vamos a trabajar para lo que es el vocabulario. Bonus track. Y ya dije aquí, ¿cierto? Ahí lo dice. La siguiente actividad es de carácter voluntario. Me faltó una palabra ahí. Voluntaria. Si es que la realizas y está correcta, podrías sumar hasta 5 décimas extras. Supongamos que al desarrollar la guía, ustedes se sacaron un 5-7 y van a hacer esta actividad que está súper sencilla y van a tener las 5 décimas, por lo tanto, del 5,7 le va a subir a un 6,2. Por lo tanto, si yo fuera ustedes y me dan un bonus como esto, yo no lo dudo y lo hago. En primer término, deben buscar el significado de esas palabras en rojo, elegir 5 palabras y con esas 5 que ustedes van a elegir, redactan un pequeño enunciado o una pequeña oración donde aparezcan esas palabras. Si ustedes no hacen este bonus, se van a perder 5 décimas, que podrían subirle bastante su calificación. La siguiente actividad de vocabulario es de carácter voluntario. ¿Sí? Pero ¿cómo se llama? ¿Las palabras tienen que aparecer las 5 en una misma oración? No, no, pues. Una oración, una palabra. Otra oración, otra palabra. Sí, una Entonces, oración. 5 oraciones. 5 oraciones con 5 palabras que ustedes van a buscar el significado. Ya. Exacto. Eso, chiquillos. Repito, la guía está bastante sencilla, entre comillas. 5 preguntas de alternativa de la materia. Las otras son de comprensión lectora y el bonus que es de vocabulario. Entonces, reitero, plazo máximo para enviarme esto a mí o al profesor Claudio hasta las 12 del día de mañana, martes 30 de marzo. Después de esa hora es fuera de plazo y su nota por cumplimiento va a ir descendiendo. De mi parte, chiquillos, un gusto. Si Dios quiere, nos estaríamos viendo en 2 semanas más. Cualquier duda que tengan, la hacen a mi correo electrónico. Hay algunos chiquillos de mi curso que tienen mi número celular. No hay problema que me hagan consulta por el WhatsApp. O de lo contrario, por el correo electrónico. Voy a estar hasta las 6 de la tarde pendiente de mi correo, por si llegan dudas, consultas. Así que eso. Claudio, Paola. Recomendación para los chiquillos, traten de hacerlo hoy día, piensen que mañana de nuevo tenemos 3 clases en el día, entonces si la dejan para mañana no van a estar pendientes de su actividad de mañana, que es taller de comprensión lectora y después inglés en la mañana. Así que como consejo, la actividad está cortita, no es tan extensa, piensen que es como una prueba que dan en una hora de clase, pero que esta vez la pueden hacer en la casa, ahí mirando la materia, ¿cierto? No es tan complicado, ¿ya? Aparte, después vamos a subir la clase también, así que también pueden ir consultando el video para alguna duda que les haya quedado. Así que eso, que estén bien, nos vemos mañana. Chiquillos, si me faltaba algo, en el asunto del correo, del mensaje, coloquen también su nombre y su curso. En el asunto o tema del correo, coloquen nombre y curso. Y también coloquen su nombre en la guía, como les dije al comienzo. ¿El profesor Claudio se fue o está por ahí? No, estoy por acá. Bueno, mañana tenemos clase pasado las 10. Taller de comprensión lectora, también hay una actividad práctica durante la clase y una guía para la casa. Por eso es importante que vayan desarrollando las guías con tiempo para que no se le crucen con otras asignaturas. ¿Ya? Nos vemos mañana si todo anda bien y que estén tranquilos, ¿no es cierto?, de aquí a mañana y podamos vernos en otra ocasión. Nos estaremos viendo. Chao, chiquillos, nos vemos, que les vaya bien en la guía. Chao. Chao. Profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao.